de Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de neoclasicismo. El neoclasicismo se va a desarrollar en el siglo XVIII. Muy bien, el neoclasicismo va a ir en contra de la complejidad y de lo recargado que venía a ser el barroco durante el siglo XVII. El neoclasicismo, como lo dice su nombre, es un nuevo clasicismo, es imitar totalmente a los clásicos. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XVIII? España había caído en crisis debido a la pérdida de sus colonias. En esos tiempos, su colonia más importante, que era el Perú, pues había perdido mucho poder aquí porque había llegado las ideas de la Ilustración, de la libertad. Entonces van a desarrollarse tanto próceres como precursores. Esto hace entrar en crisis totalmente a España, porque España dependía mucho de su colonia, que era el Perú. Entonces, surge una nueva potencia en el siglo XVIII, un nuevo país predominante, y ese viene a ser Francia. Francia en ese tiempo estaba siendo gobernado por la dinastía de los Borbones y su rey más importante, que era Luis XIV. Luis XIV, el denominado Rey Sol, en ese tiempo, él asumió el trono muy joven y es por eso que su tutor prácticamente fue el cardenal Richelieu, el cual se encargó de que Luis XIV, entendiera las cosas que tenía que hacer para poder mantener un buen gobierno. Otra de las cosas que sucede es el desarrollo del siglo de las luces con las ideas de Ilustración. El neoclasicismo en Francia se va a desarrollar mucho en el aspecto de la política. Rousseau, Montesquieu son grandes pensadores que llevan estas ideas de libertad hacia estos otros países como en el Perú que llegaron y que se empiezan a desligar pues de sus metrópolis. El racionalismo es la base filosófica del neoclasicismo. El racionalismo que es de el filósofo René Descartes, en el cual nos dice que la razón es lo que predomina. Ahora, la fundación de la Academia de la Lengua Francesa, esta va a ser imitada por España, por ejemplo. Y es muy importante porque recordemos que el francés y el castellano son lenguas romances, lenguas que derivan del latín. Por lo tanto, al nacer esta Academia de la Lengua Francesa, están llevando al francés como una lengua total que ahora va a tener normas que seguir, que ahora tiene un nuevo léxico que se va a empezar a complementar. Muy bien, entre las características dentro de la literatura neoclásica tenemos primero que no hay una libertad de creación, no hay una libertad en el plano de dar tu opinión sobre alguna obra, sobre cosas innovadoras dentro de la literatura. Por lo tanto, hablamos de un pensamiento colectivo. Todos tienen que basarse en lo mismo. Ahora, tenemos que la imitación de los modelos clásicos. Nuevo clasicismo. Ellos no fueron como el Renacimiento. El Renacimiento es el renacer de las artes clásicas. ¿Volvieron al clasicismo? Sí. ¿Tomaron muchas de sus características? Sí. Pero las adecuaron a esa edad moderna. En cambio, el neoclasicismo fue un corte y pega. Un corte y pega de clasicismo. Tomaron muchas obras de los clásicos, tanto griegos como latinos, y las llevaban simplemente a su entorno. Las unidades aristotélicas. Esto mejor se va a demostrar con el neoclasicismo español. Muy bien. Lo que sí apuntaban y la característica más importante del neoclasicismo es el fin didáctico y moralizante. Didáctico y moralizante significa que los neoclásicos son fríos. ¿Por qué? Porque van a seguir las reglas. No, pero yo sé que eso está mal. No interesa. Lo importante aquí es que tú sigas las reglas. Lo importante aquí es que tú prevalezca pues la honra en tu familia. Entonces tienes que tomar las decisiones correctas para que no se vean pues dañados otras personas. No interesa si tú eres infeliz, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir las reglas. Hasta esta frialdad del neoclasicismo luego va a surgir otra corriente que se va a oponer a ellos. Muy bien. Entre los representantes más importantes tenemos, por ejemplo, a Pierre de Corneille. Vamos a comparar un poco con los griegos, ¿no es cierto? ¿Quién era el padre del teatro griego? Esquilo. El padre de la tragedia griega, ¿no? El padre de la tragedia francesa viene a ser Pierre de Corneille. Pierre de Corneille va a rescatar mucho la época medieval. Esto lo vemos en su obra El Cid, ¿no es cierto? Profesora, ¿el Cantar del mío Cid? No. Nos va a contar sobre las mocedades del Cid. Está basada en estos mitos. ¿Qué significan las mocedades del Cid? Cuando el Cid era joven. Y principalmente en sus obras se van a estar siempre balanceando entre el amor y el deber. Obviamente, siendo neoclásico, tiene que ir por el deber.
Por ejemplo, el Cid, antes que se case con su esposa Jimena, sus padres eran muy buenos amigos, y recordemos que el Cid pertenecía a una clase media baja, pero Jimena sí pertenecía a una clase alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos habían pactado un matrimonio, todo estaba muy bien, los jóvenes se querían, pero el padre de Jimena insulta al padre del Cid, le escupe, el peor insulto, y el Cid tiene que vengar a su padre porque él ya era muy anciano. Pero si él venga, significa matarlo. Va a matar al padre del amor de su vida. ¿Tengo que ir por el amor de Jimena o tengo que cumplir con el deber con mi padre? Son neoclásicos, se va por el deber. Mata al padre de Jimena y Jimena también queda entre el amor y el deber. Ella ama al Cid y sabe que su padre estuvo mal, pero la honra de su familia también está allí y también apuesta por el deber. Entonces eso es lo que vamos a ver dentro de las obras de Pierre de Corneille. Muy bien, tenemos a Jean de La Fontaine. Este escritor se va a basar mucho en Esopo. ¿Se acuerdan de Esopo que creó? Las famosas fábulas. Y él también, los personajes principales son animales que hablan. Y siempre hay una moraleja al final. Muy bien, y tenemos a Jean Racine. ¿Se acuerdan quién era el mejor exponente de la tragedia griega? Sófocles. Y algo así va a ser Jean Racine. Jean Racine es el mejor exponente de la tragedia francesa. Pero Jean Racine imita mucho a Eurípides. Eurípides, lo que más destacaba era que los personajes femeninos eran sus personajes centrales. Y lo mismo va a pasar con Jean Racine. Tenemos obras como Fedra. Está basada en la obra Hipólito de Eurípides. Es casi la misma, solamente que toma más protagonismo Fedra. Una mujer que se enamora de su hijastro y que a través de los engaños trata de quedarse con él. Pero al final, la tragedia los embarga. Andrómaca. Basada en la obra igualito de Eurípides que se llama Andrómaca y que vamos a ver qué pasó con la esposa de Héctor. Como vemos, ellos copian totalmente a los clásicos y esto también va a pasar con el padre de la comedia francesa. Ahora tenemos al más gran exponente del neoclasicismo francés, que es Molière. Molière es considerado padre de la comedia francesa. ¿Quién era padre de la comedia griega? Aristófanes. Muy bien, comparando sería Molière. Pero su verdadero nombre de Molière es Jean-Baptiste Poquelin. Muy bien, Molière en sus obras representaba mucho los vicios sociales, es decir, los defectos de la gente de la clase alta. Por lo tanto, fue vetado durante mucho tiempo sus obras teatrales y simplemente se representaban de manera clandestina, hasta que el propio rey Luis XIV fue su mecenas. ¿Qué eran mecenas? Eran personas que ayudaban económicamente al artista para que pueda desarrollarse. Cuando el rey fue su mecenas, pues podríamos decir que Molière le llegó mucho la fama durante ese tiempo. Ahora, él maneja los famosos arquetipos, así como los manejó William Shakespeare. Pero como sabemos, Shakespeare es el que mejor utiliza los arquetipos. Los arquetipos son un defecto o una virtud que acompaña a un personaje durante toda la obra. Tenemos obras como Tartufo, por ejemplo. Tartufo representa la hipocresía religiosa. Un hombre que se hace pasar por alguien de la iglesia y que engaña a un adinerado diciéndole que si quiere una vida pues celestial y poder acercarse al cielo, Orgón se llamaba este hombre, necesita pues desligarse de todo lo banal de esta vida, es decir, de todas sus riquezas. El hombre no se daba cuenta del engaño. Y bueno, Tartufo empezaba a quitar sus bienes diciendo, tienes que donar a los necesitados, dame el dinero, firma estos papeles, vamos a donarles a ellos. Y lo que no sabía es que le estaba traspasando todas sus riquezas a él. Además, por lo bajo, estaba seduciendo a la mujer de Orgón y a su hija también. Entonces, cuando Orgón decide darle absolutamente todo a los pobres, bueno, llega Tartufo y dice, ¿saben qué? Tienen que salir de mi casa. Y le dice, ¿qué casa? Esta es mi casa. No, es mi casa. Mira, acá está tu firma. Entonces llevan ante un juicio a Tartufo. Tartufo pensó que iba a ganar porque tenía todos los papeles firmados, pero justo cuando el propio rey estaba de alguna manera y estaba pues viendo todo este caso, llega un documento donde estaba pues Tartufo, se buscaba a Tartufo, porque ya no era la primera vez que hacía estos engaños. Entonces pues Tartufo fue condenado a prisión. Tenemos también el médico a palos, que simboliza la venganza. Un hombre que cuando era joven había ayudado a un doctor
y por eso conocía ciertas medicinas, ciertos términos médicos. Pero ya, bueno, había dejado esa vida, se había casado, era un leñador ahora. Y su mujer pensaba que estaba todo flojeando, le llamaba la atención. Y el hombre, cansado de que su mujer esté ahí moleste y moleste, agarró y le pegó con un palo. La mujer llorando, él le pidió perdón, le dijo que nunca más. Y la mujer lo había perdonado, supuestamente. Pero justo llegan unos hombres que necesitaban un médico. Y le dice, mi marido es un médico, pero lo va a negar. Es un médico excelente, hasta levanta muertos. Y le dice, ¿de verdad? Sí, levanta muertos, te lo juro. Pero lo va a negar totalmente, lo va a negar que es porque quiere alejarse de esa vida. Pero si ustedes lo necesitan, ¿saben cuál es el remedio? Péguenle a palos. Péguenle, denle duro con palos y él en ese, ya pues del dolor va a decirles que sí es médico. Y es lo que hicieron con el pobre hombre. Tenemos al Don Juan, ¿no es cierto? El tema de Don Juan es tocado con muchos escritores y también lo va a tocar Molière. Sabemos que Don Juan representa ¿qué? La seducción, lo mujeriego. Y el enfermo imaginario, donde se habla del hipocondríaco. Hipocondríacos son aquellas personas que se enferman mentalmente. O sea, ven en las noticias, oye, estos síntomas son de tal enfermedad. Ah, yo tengo eso. No, no los tienen y se enferman ellos mismos. Lo curioso de esta obra es que, bueno, Molière no solamente era director, sino que también era actor. Y representando esta obra, después de representarla, lamentablemente Molière murió. Muy bien, pero una de sus obras más conocidas es El avaro. El avaro, de género dramático, especie de comedia, está dividida en 5 actos. Como vemos, se rompió lo de los 3 actos que había planteado Lope de Vega. El tema es la avaricia como mal social. ¿Y quién representa la avaricia? Harpagon. Harpagon quería que sus hijos tuvieran buenos matrimonios y ya estaban en ese tiempo. Entonces, pues en esta obra nos va a contar cómo Harpagon, con la avaricia, ¿no es cierto?, cómo al final termina esta comedia, ¿no es cierto?, toda una parodia sobre el tema de la ambición, de la avaricia que es representada por Harpagon. En la obra, Molière nos narra, pues, sobre este hombre que quería casar a sus 2 hijos. Pero lo que no sabía es que estos jóvenes ya estaban enamorados de otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, era Valerio. Valerio trabajaba en la casa de Harpagon, era como un mayordomo. Era un joven muy pobre, era huérfano, no tenía nada que ofrecer, pero se ganó el corazón de Elisa, la hija de Harpagon. Harpagon era una persona algo acomodada, pero era muy tacaño. Ni siquiera le daba a sus propios hijos nada de dinero. Entonces se había ganado el corazón de Elisa y para poder acercarse más a Harpagon y en algún momento pudiera pedirle la mano de su hija, decidió trabajar en su casa. Así estaría más cerca de él, le daba la razón en absolutamente todo para poder ganarse la confianza de Harpagon. Y Cleanto, su hijo, estaba en amores con una joven que era huérfana de padre, que se llamaba Mariana. Entonces sus hijos tomaron el valor de decirle a su padre de que estaban con estas personas. Se acercan a Harpagon y le dicen, papá, queremos hablarte pues sobre un tema importante. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Queremos hablarte sobre el amor. ¿El amor? Ah, no se preocupen. Tengo el asunto solucionado. Ya tengo con quién se van a casar. Cleanto, tú iba a estar un poco fácil, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay una joven, bueno, tampoco tan joven, pero tiene dinero. Así que no va a haber ningún problema. Y Elisa, tú te has sacado el premio gordo. Porque te he conseguido un hombre muy adinerado. Pero padre, yo no lo conozco. No importa. Se llama Anselmo. ¿Anselmo? Sí. Tiene unos, bueno, casi por mi edad, ¿no? Pasando los 50. Papá, ¿cómo me vas a casar con alguien tan viejo? No interesa, no importa. Lo importante aquí es que tiene dinero. Desesperados no saben qué hacer. Es más, Harpagon le había comentado a Valerio de que quería casar a su hija con Anselmo. Y Valerio, un poco dándole la razón, le dijo, ah, está bien, señor. Sin saber que él estaba en amores con su hija. Entonces, pues, Cleanto no sabe qué hacer, porque también, ¿qué es lo que pasa? Frosina, una alcahueta de ahí de la ciudad, le había dicho a Harpagon, tú estás casando a tus hijos, ¿y tú? ¿Con quién te vas a quedar? Dice, no, ¿para qué matrimonio? Gastar plata, que no sé qué. Y dice, pero no te cases con una mujer rica, porque sí, la mujer rica te va a hacer gastar, porque está acostumbrada a lujos. Cásate con una mujer pobre. Así, como no tiene nada que ofrecer, bueno, como nunca ha tenido nada, pues tampoco te va a pedir mucho. Y el pobre dice, tienes razón, ¿no?
Pero ¿quién podría ser? Hay una joven en el pueblo, se llama Mariana. No tiene padre, así que no va a conseguir un buen matrimonio que sea bonita, porque lo importante en ese tiempo era la dote. Así que te puedes casar con ella. Y Alpagón dice, tienes razón. Y le dice a sus hijos, ¿saben qué? Yo también me voy a casar. Dice, ¿de qué estás hablando, padre? Si nunca te hemos visto con nadie. Yo me voy a casar con Mariana. Cuando Cleanto lo escucha, no sabía qué decir. Entonces él le dice, ¿saben qué? Tienen que prepararse porque van a llegar pues los invitados. Va a llegar mi prometida y va a llegar tu prometido Elisa. No saben qué hacer. Flecha, uno de los sirvientes de la casa, queriendo ayudar a su amo Cleanto, decide pues darle pues a Harpagón donde más le duele. Harpagón tenía un pequeño cofrecito lleno de monedas de oro que todos los días religiosamente contaba una por una y luego lo escondía. Flecha había estado siguiendo a su amo a escondidas todo el día hasta que logró saber dónde escondía su cofrecito. Se lo robó y se lo dio a Cleanto. Le dice, ¿yo qué voy a hacer con eso? Usted va a ver, señor. Su padre ama esto. Y usted va a ver cómo puede utilizarlo. Entonces, pues cuando ya llega la hora, antes de que se dé pues la reunión con los prometidos, Harpagón va a buscar su cofrecito para contar su dinero y no lo encuentra. Y empieza a gritar en toda la casa, ¿cómo es posible? Me han robado en mi propia casa. ¿Quién ha sido? Ha sido tú, lo culpa Flecha. Ha sido tú, maldito. Y ¡pah! Lo patea al pobre Flecha, lo golpea, lo bota de su casa, le dice, ni corras porque voy a llamar a la policía para que te metan preso. Y en todo este disparate llega pues Mariana y llegó Anselmo. Desesperado, pues trató de mantener la calma a Harpagón, pero aún así estaba con todo lo que sucedía. Y le dice, ¿pero qué pasa? Le dice Anselmo, ¿qué es lo que está pasando? Es que me han robado. Y Cleanto le dice, papá, no ha sido Flecha. Entonces, he sido yo quien tengo tu cofre. Y le dice, ¿cómo es posible que mi propio hijo me robe? Padre, yo te lo voy a devolver si tú desistes de tu matrimonio con Mariana. ¿Cómo que desistas de mi matrimonio con Mariana? Sí, es que yo estoy enamorado de Mariana. Y yo estoy con Mariana. Le dice, ¿cómo vas a estar con una mujer pobre? ¿Qué te pasa? Yo ya te he conseguido a alguien que te va a ayudar económicamente. Le dice, no, yo quiero... Y están ahí discutiendo. Entonces Valerio le dice, señor, yo también tengo algo que decirle. Yo estoy con su hija Elisa. Le dice, ¿cómo es posible que un mayordomo se meta con mi hija? ¿Qué te pasa? ¿Qué le has hecho a mi hija? Y le dice, yo, señor, nunca le faltaría el respeto. Mi padre, Tomás de Albursi, ha sido un caballero y yo soy igual que él. Lamentablemente mi padre murió, pero yo soy igual que él. Mariana, al escuchar eso, le dice, espera, ¿tu padre es Tomás de Albursi? Mi padre es Tomás de Albursi. Mi madre y yo logramos salir vivas. Y le dice, yo también soy hijo de Tomás de Albursi. Mi padre murió en un naufragio. Y le dice, nosotros logramos salir vivas. Tú eres mi hermano. Y bueno, se encuentran allí. Y al escuchar esto, Anselmo, que había visto, pues, Anselmo cuando escuchó lo de Valerio, él había dicho, si la chica no se quiere casar, yo no voy a obligarla. Pero al escuchar lo que Valerio dijo de Tomás de Albursi, le dijo, esperen aquí. Yo soy Tomás de Albursi. Hijos, yo no morí. Logré sobrevivir ese naufragio y me hice con una riqueza en otro pueblo. Y quise volver para poder ver si podía encontrar mis raíces nuevamente. Y Harpagón le dice, espera, ¿qué está pasando aquí? Tú te tienes que casar con Elisa, que no sé qué. Y al escuchar que Mariana era hija, pues por ahí iba a haber dinero. Entonces le dice, yo me voy a casar con tu hija. Y le dice, espera, Harpagón, por favor, hay que dejar que nuestros hijos sean felices. Y Harpagón entiende que también por ahí le va a caer su tajada, porque sus hijos se van a casar con los hijos de un millonario. Entonces dice, ¿sabes qué? Está bien. Voy a ser bueno y voy a dar un paso al costado y voy a dejar que mis hijos sean felices y se casen con tus hijos. Pero la verdad es que yo no tengo dinero. Lo que tengo aquí es poquito nada más. Y yo no puedo poner para la boda y no sé cómo vamos a hacer ahora. Le dice, ya basta, Harpagón. Yo me voy a encargar de todos los gastos de la boda. Y así pues terminó la obra del avaro, donde nos muestra cómo Harpagón al final logró casar a sus hijos sin gastar lo que más amaba, que era el dinero. El neoclasicismo español es básicamente denominado con la palabra mediocridad, porque lamentablemente España, bueno, lamentable para ellos y no tanto para nosotros, es que España entró en un proceso de crisis porque sus
principales colonias empezaron a independizarse, ¿no es cierto? El Perú en el siglo XVIII empezó este proceso de independización gracias a la llegada de las ideas de ilustración. Entonces España pierde sus minitas de oro y bueno, entra en una crisis tan profunda que esto también influenció en la parte de la literatura. En la literatura hablamos de una literatura bastante mediocre, una literatura que no podía compararse a la del siglo de oro español. Y cayó en un atraso total, porque el neoclasicismo recién llega a España cuando en Europa estaban en el realismo. Entonces está muy atrasado en cuanto a corrientes. Sus características son imitación a los clásicos, igual que Francia. Recordemos que el neoclasicismo nace en Francia y en España se desarrolla de manera atrasada. Y ahora, ellos son la copia del neoclasicismo francés y Francia es la copia del clasicismo, son la copia de la copia. Entonces van a imitar a los clásicos principalmente en las 3 unidades aristotélicas: tiempo, espacio y acción. Tenemos que la razón sobre la fantasía. Recordemos que los neoclásicos es lo más importante, la razón. Enseñanza didáctica y moralizante. Siempre tener una lección al final. Eso es lo más importante para ellos. Porque van, ¿no es cierto?, ante el camino de la rectitud, en seguir las reglas. Es lo más importante para los neoclásicos. Reglas específicas de creación. ¿Qué significa esto? Que los escritores de ese tiempo no creaban por sí solos, sino que tenían un pensamiento colectivo. No había un proceso de creación por parte de ellos. Uno de los pocos destacables de este tiempo es Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín apoyó la llegada de José Bonaparte. Recordemos que en ese tiempo, en segunda mitad del siglo XIX, cuando recién el neoclasicismo llega a España, Napoleón Bonaparte empezó este proceso donde empezó a conquistar diferentes lugares en Europa. Y uno de estos lugares es España. Y colocó a su hermano José Bonaparte como la persona encargada de este lugar. José Bonaparte nombró a Leandro Fernández Moratín director de la Biblioteca Nacional de España y es por eso que es conocido como el bibliotecario mayor. Ahora, describe a la clase media y los ideales burgueses. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra su temática en esta clase media y en esa gente que está en ascenso, pero no socialmente. Recordemos que tener dinero no implica que tengas un apellido reconocido. Entonces va a hablarnos sobre ellos principalmente. Ahora, tenemos que una notable influencia de Molière por parte de sus obras, principalmente las comedias, y las tesis que maneja casi todas sus obras, viene a ser este enfrentamiento entre adultez y juventud. La adultez representada por la severidad, por ese control contra la libertad que emiten pues la parte de la juventud. Entonces tenemos una de sus obras más conocidas que viene a ser El Cid de las Niñas. Género dramático, especie y comedia. Esta cumple con las 3 unidades aristotélicas, las cuales se desarrollan en un solo lugar, Alcalá de Henares, un solo día, donde cuentas desde las 7 de la noche hasta casi las 5 de la mañana. Y se desarrolló la obra, luego desarrolló un lugar y un solo asunto que viene a ser este matrimonio. Ahora, hablamos que sus temas es la crítica a las costumbres de esa época, principalmente al matrimonio por conveniencia. Nos va a contar esta historia sobre Paquita. Paquita Francisca, su verdadero nombre, es una muchacha de 16 años que está a punto de cumplir 17. Y en ese tiempo las mujeres a esa edad tenían 2 caminos: o te volvías monja o te casabas. Entonces su madre, doña Irene, una mujer bastante ambiciosa, la cual no supo cuidar el dinero que su difunto esposo había dejado, vio que lo único que tenía como salida era su hija. Así que empezó a escribir cartas a uno de los hombres más adinerados de la ciudad para que fije sus ojos en Paquita. Y este era don Diego. Don Diego tenía 59 años y a ella ni siquiera le interesó eso para poder casar a su hija. Empezó a decirle que Paquita era una buena chica, que era muy hermosa, que además estaba siendo educada para ser una gran esposa, porque Paquita estaba en un convento en el cual era como un internado, y a los 17 años ella salía de allí y en ese internado, le enseñaban principalmente las tareas del hogar, no educación, sino las tareas del hogar.
para que se convierta en una buena esposa. Bueno, la madre pacta prácticamente con don Diego para que él se case con Paquita. Le dice a Paquita que le ha encontrado un gran partido, pero Paquita ya ha entregado su corazón a otra persona. Hace un tiempo había llegado a un regimiento en el cual ella conoció a un tal don Félix y se quedó muy enamorada de él. Escribían cartas en las cuales don Félix le prometía que iba a volver por ella. Y bueno, la pobre, con esta situación que había pasado, pide ayuda a su sirvienta, Rita, la cual más que una sirvienta era su amiga, para que envíe una carta a don Félix contándole que estaba siendo obligada a casarse y encima con un hombre mayor. Don Félix regresa a Alcalá de Henares y ¿qué es lo que pasa? Ese no era su verdadero nombre, era don Carlos. ¿Y don Carlos quién era? El sobrino de don Diego. Don Diego se espanta cuando se entera que su sobrino está en la ciudad. Y no por el hecho de que supiera algo, sino porque tiene vergüenza de que su sobrino llegue lo vea en la boda con su novia, con la que se iba a convertir en su esposa, y la gran diferencia de edad que había. Es por eso que increpó a su sobrino de que se vaya de la ciudad, que él no tenía que hacer nada aquí, y él le dice que ha venido porque necesita resolver algunos asuntos, porque estaba enamorado de alguien. Entonces, don Diego habla con Paquita, tratan de solucionar las cosas, pero en el proceso se enteran de que el prometido de Paquita era el tío de don Carlos. Son neoclásicos. Ellos no pueden ir en contra de las reglas. Paquita tiene que obedecer a su madre. Y don Carlos sabe que cualquier cosa puede perjudicar a Paquita. Así que se escriben una última carta donde se declaran su amor, que sienten el uno por el otro y que nunca podrán olvidarse. Y esta carta llega a manos de don Diego. Don Diego lee los sentimientos tan puros de estos jóvenes y decide dar un paso al costado. Don Diego simboliza la razón. Él entiende de que por más que se case con Paquita, su corazón nunca le va a pertenecer. Es por eso que le pide a su sobrino de que tome a Paquita y se vaya y nunca más regrese a ese lugar y que sean felices los dos. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestras preguntas sobre el tema del neoclasicismo europeo. Muy bien, dice, la número 1. El neoclasicismo es un movimiento literario que surge ¿dónde? El neoclasicismo va a surgir y se va a adecuar principalmente en el país preponderante de ese entonces, que viene a ser Francia, ¿no es cierto?, con el gobierno de Luis XIV. Y se opone a ¿qué corriente está antes del neoclasicismo? La complejidad, el recargado ¿de quién? Del barroco. Sobre el neoclasicismo, veamos cuáles son correctas. La 1. ¿Se imponen reglas inspiradas en los clásicos? Sí. Neoclasicismo, nuevo clásico. 2. ¿Actitud evasiva frente a la realidad? No, por el contrario, ellos seguían lo real. ¿Finalidad didáctica y moralizadora? Sí, ¿no es cierto? Es lo que más destaca en el neoclasicismo. ¿Culto a la racionalidad? No, esto va a ser una característica más del realismo. Entonces nuestra clave, la 1 y la 3. El tratadista francés Boileau, en su arte poética, señala que la literatura se rige ¿por qué? Por la moral, ya eso de hecho, porque es una finalidad didáctica, y la razón. Corriente que busca la didáctica, la moral y pone en énfasis lo racional y lo académico, lo que hemos estado hablando, el neoclasicismo. La rigidez del neoclasicismo estuvo normada por los siguientes tratados. Principalmente, ¿cuál? El arte poética de Boileau, ¿no? Sería el que más se acerca. No pertenece al neoclasicismo francés. La Fontaine, Corneille, Fernández de Moratín, Boileau, Molière, Fernández de Moratín es neoclasicismo español. Muy bien, dice, ¿qué alternativa es incorrecta? Racine Fedra, sí, Racine recordemos que conmemora lo que viene a ser Eurípides, con el personaje principal de a las mujeres. Molière el Tartufo, sí, su obra que critica la religión. La Fontaine Fábulas, sí, él revalora a Esopo. Corneille el Cid, sí, las mocedades del Cid. Y Boileau el Cid de las niñas, no, el Cid de las niñas es de Leandro Fernández de Moratín. Actor y dramaturgo, fue protegido por el rey quien lo nombró jefe de su compañía, más conocido como Molière, pero su nombre verdadero era Jean-Baptiste Poquelin, ¿no es cierto? Juan Bautista, ya, traducido, ¿no? 9. En
de Molière, el personaje que encarna la avaricia, bueno, el avaro obviamente, y la pasión innata por el dinero es Harpagon, ¿no es cierto? Este viejo que solo le importa su dinero. Molière se destaca como el padre de la comedia clásica francesa por presentar en sus obras, recordemos que el uso de arquetipos es muy importante en él, las costumbres de la época y los caracteres de la humanidad, esto a través de los llamados arquetipos. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primeramente, transcribir en el cuaderno la parte teórica. 2, en el libro lo que ya se ha resuelto. Y de tarea, en el libro, primero la autoevaluación, que está en la página 93. En el cuaderno, las preguntas de ensayo, que están en la página 91. ¿Y qué van a hacer también en el cuaderno? Análisis de la obra Tartufo de Molière. Van a buscar un análisis sobre ello, es decir, quiero género, especie, los personajes, qué papel juega cada uno de los personajes. Estoy explicando claramente lo que tienen que hacer. Género, especie, personajes, qué papel juega cada personaje y un argumento sobre la obra Tartufo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahí. Y bueno, el arquetipo que representa Tartufo, lo que van a buscar en el análisis de esta obra de Molière. Así como yo he analizado el avaro, ustedes van a tener que analizar lo que viene a ser el Tartufo de Molière. Muy bien, esta tarea en su cuaderno.